Conocido refrán nos dice, la práctica hace al maestro. Y esto es cierto, ¿puede la práctica llevarnos a esa maestría? ¿Puede la práctica ayudarnos a hablar en público con maestría? Comunicadores, bienvenidos al Public Speaking Training. Soy Omar. Y aquí aprenderás a superar tu miedo y hablar en público con confianza. ¿Sabes cuántas horas se necesitan para alcanzar la maestría en un área o campo determinado? ¿Sabes lo que se requiere para volverte un experto en la práctica de hablar en público? Hoy te presento la regla de las 10,000 horas de práctica deliberada. ¿De dónde viene esta cuestión? ¿De dónde viene esta regla? Esta regla se populariza a raíz de uno de los libros de Malcolm Gladwell que se llama Outliers, fuera de serie, donde nos refiere que el autor original, es decir, el psicólogo Anders Ericsson, realizó un estudio en la Academia de Música de Berlín. A Ericsson le inquietaba saber cuál era la diferencia de por qué algunos chicos eran catalogados como las superestrellas de la Academia de Música de Berlín, es decir, los jóvenes que tenían posibilidades reales de ser exitosos profesionalmente hablando, frente a otro grupo que era catalogado como los promedios, es decir, los chicos que se encontraban dentro del promedio de la disciplina, y frente a un tercer grupo que era de los chicos catalogados como profesores, que eran los jóvenes que a lo más que podían aspirar era dar clases de música una vez que egresaran de la Academia de Música de Berlín. A Ericsson le interesaba saber cuál era el secreto, cuál era el factor clave o diferenciador de por qué a estos jóvenes se les clasificaba en un grupo frente al otro. Y entonces Ericsson realizó la investigación en la Academia de Música de Berlín. Una de las preguntas fue, a raíz de que tomó por primera vez un instrumento musical, ¿cuántas horas ha dedicado a practicar? En general, la mayoría de los jóvenes coincidió en que habían empezado a practicar a la edad de 4 años. La diferencia se dio cuando los chicos que eran catalogados como las superestrellas mencionaron que ellos practicaban alrededor de 10 a 12 horas a la semana. Los que eran catalogados dentro del grupo de los promedios, los jóvenes que estaban dentro del promedio de la disciplina, ellos refieren que habían practicado alrededor de 4 a 6 horas a la semana. Y los chicos que estaban clasificados dentro del grupo de los profesores, recordemos que son los jóvenes que no tenían posibilidades reales de triunfar profesionalmente en el ámbito musical allí en Alemania, ellos comentaron que habían practicado de 3 a 5 horas a la semana. Y entonces aquí tenemos las diferencias sustanciales. Se hizo la suma y desde los 4 años hasta la edad de 20 años, que era el promedio de edad de los jóvenes de la Academia de Música de Berlín, se determinó que los chicos que eran catalogados como las superestrellas habían adquirido o alcanzado la cifra de 10,000 horas de práctica, frente al grupo de los promedio que acumulaba más o menos 6,000 horas de práctica y el grupo de los profesores que acumulaba alrededor de 4,000 horas de práctica. Y entonces Ericsson elaboró lo que se conoce como la regla de las 10,000 horas de práctica deliberada, donde nos dice que si quieres alcanzar la maestría en la ejecución de un instrumento o de una actividad, debes de practicar al menos 10,000 horas. Pero también hay que destacar que este tipo de reglas solo aplica para actividades psicomotrices, es decir, la danza, el teatro, la música y, por supuesto, hablar en público. Entonces, Ericsson nos dice que para alcanzar la maestría en un campo, en un área, en una actividad de índole psicomotor, necesitas alrededor de 10,000 horas de práctica. Ahora bien, no es cualquier práctica, es una práctica deliberada. ¿Qué significa esto de la práctica deliberada? La práctica deliberada es un tipo de práctica estructurada y enfocada en desarrollar ciertas habilidades muy específicas. Y se distingue de la práctica tradicional porque tiene un enfoque en el desarrollo de habilidades avanzadas. Es decir, que no solo tienen la intención de practicar por practicar, sino de mejorar, perfeccionar cada aspecto de la habilidad. Y te presento 5 elementos de la práctica deliberada. El primero de estos elementos tiene que ver con objetivos específicos y claros. Debes saber qué quieres mejorar. En lugar de repetir la habilidad de forma genérica, se trabaja en mejorar áreas concretas y bien definidas.
Por eso debe haber objetivos claros y bien definidos. Segundo elemento, retroalimentación constante. Aquí es donde entra la figura del maestro, el guía o el mentor. Si no obtienes retroalimentación constante en tu práctica, ocurre como dice un dicho: quien entrena solo, lo único que hace es incrementar sus defectos. La retroalimentación te permite a ti saber qué estás haciendo bien y qué puede mejorar. Y una vez que sabes lo que tienes que mejorar, vuelves a practicar con el afán de mejorar esto que te acaban de señalar. Número 3, esfuerzo consciente. Se trata de salir de la zona de confort, o como algunos dicen, ampliar nuestra zona de confort, enfrentarnos a nuevos retos, ser consciente de que hay quizás habilidades que no dominamos y enfrentarnos con esas habilidades. Te va a ayudar a ti bastante porque entonces te permite a ti conocer o ampliar esta zona de confort y prepararte para lo que viene. Y la única manera de crecer o desarrollar una habilidad es tomando retos, tomando desafíos, aceptando riesgos, enfrentándote a cosas nuevas que no creías que podías dominar y darte cuenta de que es posible que las domines. Número 4, repetición con propósito. La repetición con propósito nos dice que la práctica es importante porque entonces cuando tengo un propósito me va a permitir a mí corregir, practicar y corregir, practicar y corregir. Y de eso se trata la práctica deliberada. Tener la posibilidad de corregir cada uno de mis errores y con ello mejorar conforme voy practicando. Y el número 5, atención y concentración. La práctica deliberada requiere un alto nivel de atención y por ende concentración. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando la mayoría de la gente hace deporte, normalmente hacen deporte escuchando música. Y entonces su concentración está dividida entre la actividad psicomotora y la actividad cognitiva a escuchar la música. Y entonces no me estoy concentrando a cabalidad y a totalidad. De la misma forma, cuando ensayo un discurso, no debe haber distractores. Mi mente debe estar concentrada y enfocada en lo que estoy haciendo o en lo que estoy ensayando. Por eso es muy importante este punto. Y en términos generales, la práctica deliberada es el núcleo de la regla de las 10,000 horas de práctica deliberada. Porque no se trata solamente de practicar por practicar. La práctica debe estar enfocada en mejorar un aspecto para que crezca o se desarrolle una habilidad avanzada o superior. Y esto es muy importante, ser conscientes de lo que quiero mejorar, obtener retroalimentación en el proceso y modificar ciertos hábitos, conductas o prácticas que estoy llevando a cabo y con ello enfocarme en ser mejor cada día. Y esto nos da que entre mayor sea la cantidad de horas de práctica deliberada, mejorará tu presentación al momento de hablar en público. Te sentirás con más confianza, dominarás el tema, conectarás de mejor manera con la audiencia. Y esto es muy importante. Si te interesa aprender más sobre el arte y ciencia al hablar en público, aquí en la descripción te dejo los enlaces a mis libros o busca el enlace en mi perfil o en mi biografía. Ahí se encuentra ya la información. Recuerda que tu comunicación efectiva hoy es tu ventaja competitiva. Por eso te ayudo a comunicar para triunfar. Nos vemos pronto.